Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Me encontré con una señora, toda ella triste, desconsolada, yo no sé si decir desesperada, a lo mejor sería mucho, gritando, casi en ese tono, gritándole al Señor, gritándole que le curara, que le solucionara los problemas de su casa. En el momento en que estaba diciendo eso, se le ocurrió decir algo que sintetiza lo que realmente ella tenía en su mente. El Señor solo está en lo suyo. Casi como si dijera: al Señor no le preocupan mis cosas, Él está en lo suyo. De alguna manera, casi esto se repite en algunos momentos de nuestra vida. Le decimos a veces a Dios: tú solo estás en lo tuyo, lo nuestro no te interesa. ¿Verdad que lo hemos pensado por lo menos alguna vez? Porque es como la expresión natural de un niño frente a su mami, que de repente le dice: tú solo estás en lo tuyo. Como la expresión natural de un hombre que sufre y en un momento dado su dolor es tan grande que solo ve su dolor y no ve más allá de su dolor. Y se me ocurre pensar que la primera idea que el Señor nos quiere decir es que Dios sabe, antes de que tú le pidas, tus necesidades. ¿Verdad que las mamás saben las necesidades de sus hijos antes de que se las pidan? Entonces Dios es como una grande mamá. Conoce perfectamente cada una de las cosas que nosotros necesitamos, pero quiere que se las pidamos. Pero no solo quiere que se las pidamos. A Dios le interesa mucho que le hablemos, pero a Dios también le interesa que lo escuchemos. Y a Dios le interesa más que lo escuchemos solamente, que captemos lo esencial que hay en nuestras vidas. Dios conoce nuestras necesidades. Tan conoce nuestras necesidades que no hace falta ponernos en ese plan como para llegar a decirle: tú solo estás en lo tuyo, porque lo de Él es lo nuestro. Nosotros somos la preocupación de Dios. Por tanto, de alguna manera, nuestra oración tiene que ser tan sencilla como la típica oración de la viejita que dice: Señor, tú sabes lo que necesito. Si quieres dármelo, pues bien. Cuando quieras, como tú quieras, lo que quieras, donde quieras. Esto está bien clarito, pero a la hora de la hora, ¿cómo estamos sufriendo? El sufrimiento de alguna manera oscurece a veces esto, y por eso en el sufrimiento vemos solo lo que sufrimos, nos importa solo lo que sufrimos, pedimos solo lo que sufrimos, no queremos más que decir que nos quiten lo que estamos sufriendo, y no descubrimos que es algo esencial, sufrir. Hasta ahí lo primero. Si lo primero es decirle a Dios que tú estás en nuestras necesidades, y más bien Dios nos dice que Él ya las conoce, entonces la pregunta en segundo lugar viene como a decírnosla a Jesús: ¿realmente tú sabes tus necesidades? Dios conoce tus necesidades. ¿Tú conoces tus necesidades? Probablemente no. Digo tú y yo, no creas que nada más al decir tú estoy fijándome en ti. Sí y no. Las conocemos, pero obramos como si no las conociéramos, porque andamos buscando otras cosas que no son nuestras necesidades. Entonces Jesús nos dice cuáles son nuestras necesidades, porque por si acaso se nos olvida.
Dentro de esas necesidades, Jesús nos enseña a incluirlas en esa oración. Y por eso nos enseñó la oración perfecta, donde están incluidas todas nuestras necesidades. Y la primera necesidad, santificado sea tu nombre. Pero fíjense que en realidad es una sola, porque dice primero, Padre nuestro, para decirnos que la necesidad primera, ahí está, tenerlo como Padre. Y después de tenerlo como Padre, decirle, santificado sea tu nombre. Eso como que no nos suena, que es santificar su nombre. A lo mejor estamos pensando que es ir a misa el domingo. Jesús no nos está diciendo aquí que eso es santificar su nombre. Porque si santificar su nombre sería solo venir a misa los domingos, eso ya lo hacemos. O si santificar su nombre sería, pues eso, como a veces se dice, solo ser católicos calientabancas, entonces no estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús continúa diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que es lo mismo. ¿Dónde es que santificamos el nombre? Lo santificamos cuando hacemos que venga el reino de Dios a nosotros. Ustedes pueden pensar, bueno, santificamos su nombre si lo recibimos a Él en la Eucaristía. También esto está incluido. Pero eso no es lo más esencial. Jesús aterriza y nos hace aterrizar qué significa santificar el nombre y qué significa que venga tu reino. Escúchenlo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, no al revés. En el cielo no hay ningún fallo, solo se hace la voluntad de Dios, no hay ninguna excepción. Ya si estás haciendo excepción y estás diciendo que hoy no se haga la voluntad de Dios, ¿quién es el que toda su vida siempre dice sí? Toda la vida dijo sí Jesús, y toda la vida dijo sí María. María, enséñame a decir que sí. Es bien sencillo, enséñame a decir que sí. Si es siempre sí, en el matrimonio se cumple y se debe cumplir. Si es siempre sí, la mami que le dijo a su hijo que lo quería, lo tiene que querer siempre, en las buenas y en las malas. Si yo le dije sí a Dios, pues le tengo que decir también los domingos, que es cuando más trabajo hay. Y también sí cuando viene la inoportuna, que te llega cuando menos esperas, te pide lo que menos esperas, de la manera en que menos esperas, y hasta groseramente, y tú tienes que tener el corazón de padre, tierno, amable, bondadoso, para enseñar que la misericordia de Dios es infinita y que no tiene distinciones, en algún momento sí y en otro no. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Jesús nos comunica otra necesidad, el pan nuestro de cada día. ¿Qué se creían? ¿Que Dios se le estaba olvidando? A Dios también le preocupa la barriguita de cada uno de nosotros. Por eso Él es el primero que nos da el pan de cada día. El pan nuestro de cada día Dios nos da a cada uno. Y el que dice no tenerlo, pues es porque a lo mejor le está pidiendo a Dios, dame pasteles, y Dios lo que te está dando son los frijoles y las tortillas. Dios nos da el pan, nuestra necesidad. Pero Dios no solo nos da esa necesidad, que es bien clara que la tenemos, sino nos dice que otra de nuestras necesidades, que es bien clara, la necesitamos, es perdonar. Una necesidad propia del corazón. Eternamente somos mendigos del perdón. Necesitamos hacer uso de lo que Dios nos da, su misericordia. Y la misericordia de Él es infinita y eterna. Y así es que Dios nos dice, como yo perdono, perdona. O como quisieras que te perdonara, perdona. Dios nos dice, es una necesidad perdonar. Y además nos dice que es necesario que perdones a fin de que te salves. Porque si no sabes perdonar, no puedes ser perdonado. ¿Cuántos todavía hoy sufren porque el papá, no sé, ellos es lo que dicen, les hizo no sé qué allá en los 12 años que les tocó vivir con él? Yo encuentro a veces personas adultas ya de 75, 80 años que todavía les duele el papá, y el papá, pues no sé si existan los huesos del papá, o les duele la mamá. En estos días a uno le dolía el esposo
y se le ocurrió llamar a la radio para decir su problema y se le olvidó que estaba hablando en la radio y al aire. Tuvimos que recordárselo. Señora, acuérdese, está al aire, se está escuchando lo que usted está diciendo. Y después de decírselo le dije yo, señora, el problema no es su marido. Escúcheme, no es su marido el problema es usted. Su marido es un borracho, muy bien, muchas cosas tiene su marido. Ok, está bien, pero ¿por qué usted está como está? ¿Usted necesita paz? Sí, necesito paz. ¿Quién nos da la paz? ¿El esposo es el que le va a traer la paz? La paz es de dentro que sale. Después de que le dije eso, otra vez seguía con su tema. Y yo tuve que cortarle. Dice, señora, perdóneme que le interrumpa. ¿Se da cuenta usted que cuando nombra el nombre de su marido, cómo se calienta? Aquí mismo al aire. Eso es lo que no está bien. Encenderse de fuego y falta de paz. No hay perdón. El perdón es eso. La paz interior que necesitamos. Tan necesidad que Jesús, después de decirnos que esta era la oración, se puso a explicarlo y no explica toda, sino que dice, si ustedes perdonan las faltas a todos los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre Celestial les perdonará. Eso es lo único que explica. Quiere decir que esta última necesidad que nosotros tenemos es muy importante. Si no, Jesucristo hubiera dedicado también un espacio al estómago para decir, el pan es muy sabroso, procuren darles pan al horno, no le pongan mucha levadura, y hubiera explicado todo cómo tendría que ser el pan. No lo explicó. Tampoco Jesús se puso a explicar qué significaba hacer la voluntad en el cielo como en la tierra, porque queda muy evidente. Pero el perdonar, eso a veces no queda tan evidente. Qué hermoso que Jesús estas tres necesidades nos las diga y nos las incluya en la oración perfecta. Para que lo que tú dices, que Dios no se ocupa de tus cosas, no es mentira, te lo está diciendo en la oración. ¿Cuáles son las cosas que Él verdaderamente sí se preocupa y que nada más son tus necesidades? El resto, si quieres tú orar sobre otras cosas, puedes hacerlo. Pero que estas necesidades nunca se te olviden y en el Padre Nuestro están incluidas. Así de que qué interesante. Es bien hermoso pensar que Dios sí está en lo suyo. Pero lo suyo es lo tuyo. Y esto es lo interesante que tenemos que descubrir. Dios está en lo suyo. Si quieres, acúsalo. Pero acuérdate que lo suyo es lo tuyo. Y entonces sanarás.